Ya, en la sesión pasada estuvimos revisando cómo calcular una integral impropia. Entonces, ahora el objetivo va a ser cómo, sin calcular la integral, podemos deducir si es que la integral converge o no. Ese va a ser el gran objetivo de la clase. Y para ello vamos a ver algunos teoremas. Entonces, ahí deberíamos estar viendo el PDF. Lo primero es que vamos a ampliar nuestra lista de integrales impropias a integrales de tercera especie. Las de primera especie eran aquellas integrales que estaban definidas sobre un intervalo infinito, no acotado. Y las de segunda especie eran aquellas que, teniendo un intervalo acotado, eh, la función tenía alguna indefinición dentro de ese intervalo. ¿Ya? Ahí la función se convertía en no acotada, explotaba en algún momento, crecía o decrecía infinitamente. Las de tercera especie son una mezcla entre las dos. Son aquellos casos en donde teniendo un intervalo infinito, la función también tiene alguna indefinición dentro de ese intervalo infinito. Entonces la manera de abordarlo va a ser separarla. Va a ser separarla de manera que quede una de primera y otra de segunda especie. Entonces, al hacer eso, para que la integral sea convergente, tiene que ser convergente en ambas integrales que separe. Eso es la situación general. Por ejemplo, si tengo la integral que va desde 0 hasta infinito de la función 1 partido en raíz de x, ya, ese integral tiene dos problemas. Primero, el intervalo es infinito, desde 0 hasta infinito. Así que es no acotado y eso la convierte en primera especie. Pero al mismo tiempo, la función 1 partido en raíz de x se indefine en 0. Por ende, también es de segunda especie. ¿Ya? Así que la táctica es quebrar esta integral, ¿ya? Separar la suma de dos integrales. Entonces acá podemos hacerla desde 0 hasta 1 y después desde 1 hasta infinito y la sumamos. En la primera integral que quedó de 0 hasta 1, esa es de segunda especie, porque tiene el problema de la indefinición en 0 de la función, pero ya no tiene el problema de el intervalo infinito, de largo infinito. ¿Ya? Y en la segunda integral mantengo el problema del intervalo, ¿ya? Pero ya la función no se indefine porque saqué el 0 del intervalo, que es donde se indefinía la función. Así que me quedó una de segunda especie más otra de primera especie. Y la de segunda especie eh, es una función, es una p integral. Es una p integral donde el p en este caso es un medio. Es de la forma 1 partido en x elevado a un medio. Y en el caso de las p integrales de segunda especie, el un medio es menor que 1, entonces la integral es convergente, esa integral no tiene problema, pero la segunda integral me queda una de primera especie, también una p integral, pero en este caso el un medio es menor que 1, la misma función, pero en el test de las integrales de las p integrales de primera especie, el un medio es menor que 1 y en esos casos es divergente. ¿Ya? Así que esta integral en total, como falló uno de sus dos sumandos, tenemos que la integral total diverge. ¿Ok? Y este es el tratamiento que le vamos a hacer a las integrales de tercera especie. Siempre las podemos separar y analizar la convergencia de la integral por separado. Falla una, entonces la integral total falla. ¿Ya? En este ejemplo puntual estamos haciendo utilización de las p integrales, porque era una p integral, una p función. ¿Ya? Pero hay otros ejemplos en que no, y ahí vamos a necesitar otro tipo de teoremas para poder analizar si es convergente o divergente. ¿Cuáles son esos teoremas? A estos teoremas les decimos criterios de convergencia. ¿Ya? En el fondo son teoremas que nos dicen cómo, la verdad es cómo comparar una función que está dentro de una integral con otra que para nosotros sea de fácil resolución. ¿Ya?
Bueno, es lo que le estoy comentando, ya lo mismo, está escrito de otra forma. ¿Ya? Vamos a utilizar esencialmente dos teoremas. ¿Ya? Los vamos a separar en dos grupos. Vamos a hacer los de primera especie primero, los que tienen intervalo infinito, y después abordamos los que tienen la función con alguna indefinición, y en ese caso son los de segunda especie. Son los mismos teoremas en cada caso, solo que tienen eh, la distinción entre los dos tipos. El primer teorema se llama comparación directa. ¿Qué le pedimos al teorema? Primero, que las funciones, que hayan dos funciones, f y g, que sean mayores o iguales a cero. Ya aquí dice que el recorrido está en los reales positivos, incluido el cero. Ya su recorrido tiene que ser positivo, o mayor o igual que cero, no negativo. Tienen que ser funciones continuas y, eh, y fundamentalmente tiene que pasar que la función g tiene que ser mayor o igual a la función f. ¿Ya? Eso en general, dentro del intervalo por lo menos. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tengo esta desigualdad, recordemos de la materia de integrales definida, que si yo tengo una desigualdad para funciones positivas, entonces la integral mantiene la desigualdad. Entonces la integral de la f sigue siendo menor o igual que la integral de la g. Entonces, ¿qué pasa? Si la integral más grande, que es la de la g, converge, o sea, me da un número que es menor que infinito, entonces obligatoriamente la integral de la f también. Ya no puede ser que la de la f, siendo menor, tenga como resultado infinito. No puede ser. No puede dar menos infinito porque la f y la g son funciones positivas. Ujú. Así que obligatoriamente eso me lleva a que la integral de la f converge. Y viceversa, dentro de la misma igualdad, que dice que la integral de la f es más chica que la integral de la g, eso quiere decir que si la integral de la f diverge, obliga a la otra, como es más grande, a ser también divergente. También tiene que dar infinito. ¿Ya? Entonces, en ese orden funciona perfecto. ¿Ya? Teniendo esa desigualdad entre integrales, yo puedo obtener estas consecuencias en estos órdenes que están planteados acá. ¿Cuál es el error que cometen los alumnos generalmente? En utilizar mal esta desigualdad. Por ejemplo, si la integral más grande, la de la g, divergente, no me dice nada con respecto a la f, porque al ser la integral de la f menor, podría darme convergente, puede ser que me dé un número real, es más chico que infinito, o puede darme infinito también, y va a seguir cumpliendo la desigualdad. Entonces, hay que utilizarlo en el orden correcto. ¿Ya? Cuando veamos el ejemplo va a tener más sentido. Y por otro lado, tengo, como este teorema que acabo de describir funciona solamente en esos órdenes que están planteados, de repente es difícil encontrar una expresión G que cumpla. ¿Ya? Yo creo que es recomendable que veamos los ejemplos de inmediato para saber en qué consiste finalmente la búsqueda de la G para para ocupar el teorema. Veamos, veamos ejemplos primero, antes de pasar al otro teorema. Eh, Acá. Ya, aquí tenemos la primera de las convergencias que vamos a tratar de determinar. ¿Ya? Estudia la convergencia de esta integral, de 1 hasta infinito, e elevado a menos x cuadrado. Acá, como dato importante, si uno intenta calcular esta integral, si uno hace efectivamente el límite cuando b tiende a infinito, de la integral de 1 hasta b de a la menos x cuadrado de x, no podríamos terminar jamás el ejercicio, porque esta integral que está acá tiene una gracia importante, de hecho una integral muy importante esta, que no tiene antiderivada. Uno no puede calcular esa integral porque al buscar la antiderivada, ninguna de las técnicas de integración funciona, eh, así que no podemos ver su convergencia haciéndolo de la clase anterior. ¿Ya?
Tiene otro estilo de resolución esta integral y no tiene que ver con lo que hemos visto en el curso. ¿Ya? Es súper distinta. Entonces, lo que voy a hacer acá es la técnica de comparación. ¿Ya? El criterio de comparación. Voy a llamar f de x a esta función, e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Bueno, esta integral es de primera especie, porque tengo un intervalo que es infinito y la función nunca se indefine. Es una exponencial, no tiene ningún problema. Nunca da cero. Esto es lo mismo que escribir 1 partido en e a la x cuadrado, y ese e a la x cuadrado nunca da cero. ¿Ya? La exponencial nunca es cero. Entonces es de primera especie. El f, que es una exponencial finalmente, siempre es mayor o igual que cero, nunca da negativa. ¿Ya? Y la lógica acá va a ser encontrar una g que me permita decir o bien que esa g es más grande que la f, o bien lo contrario, que sea más chica que la f. Una g que yo esté seguro que es más grande o más chica que la f. Y además que yo pueda saber si su integral converge o no. Esa es la búsqueda de la g. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer lo siguiente. Como estamos en el intervalo con x mayor que 1, como x es mayor que 1, estamos en ese intervalo, nosotros siempre tenemos que el x es más chico que el x cuadrado, o menor o igual en realidad. ¿Ya? Si el x es mayor o igual a 1, el x siempre es menor o igual que el x cuadrado. ¿Ya? Si usted tiene el número 2, es más chico que el, que el 2 a la 2. ¿Ya? Eso se cumple para cualquier número que sea mayor o igual a 1. Entonces, si le pongo un menos, si multiplico todo por menos 1, me va a quedar que el menos x es mayor o igual al menos x cuadrado. ¿Ya? Y si le aplico a esto la exponencial, ¿ya? La exponencial es una función creciente. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una desigualdad y uno le aplica una función creciente, esa función mantiene la desigualdad. Entonces aquí me va a quedar e a la menos x mayor o igual que e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Porque la definición de ser creciente es que cada vez que yo tengo una desigualdad, yo le aplico la función y mantiene la desigualdad. Esa es la definición de ser creciente. Entonces, por eso acá yo le aplico la exponencial y queda en el mismo orden la desigualdad. Ya, entonces muy bien, tengo acá justo la f, acá a la derecha tengo la f, e a la menos x cuadrado, y acá acabo de encontrar una g. A esa función la vamos a llamar g y claramente es mayor o igual a mi f. Pero qué gracia tiene esa g que es fácil de integrar. Pero la integral de 1 hasta infinito de esa g, e a la menos x, esa sí la puedo calcular. Sí puedo darme cuenta si es que es convergente o no, porque su integral es fácil. Entonces esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 1 hasta b del e a la menos x de x. Pero integrar el e a la menos x es casi automático. Su integral es e a la menos x, es la exponencial. Como el x tiene un menos, yo debería dividir todo esto por menos 1, ¿ya? Que es lo mismo que multiplicar por menos 1. ¿Ya? Evaluar todo esto de 1 hasta b y calcular el límite, cuando b tiende a más infinito. ¿Ya? Entonces, ese menos puede salir del límite y evalúo. Me queda e a la menos b menos e a la menos 1. ¿Ya? Por supuesto que calcular el límite del e a la menos 1, que es una constante, lo deja igual. Así que por ahí no va el tema. En realidad lo importante está aquí, en el e a la menos b. E a la menos b es lo mismo que escribir 1 partido en e a la b. Y si el b se va a infinito, e a la b sigue yéndose a infinito, y 1 partido en eso se va a 0. Entonces, el resultado de este límite es menos 0 menos e a la menos 1. O sea, es e a la menos 1.
¿ya? Que es un número, feo el número, ¿ya? 1 partido en e, pero es un número que claramente hace que la integral de AG, que estoy calculando acá, sea convergente. Entonces, la integral de la G, de 1 hasta infinito, de G, converge. ¿Ya? Es menor que infinito, esa es la simbología que usamos. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Por el criterio de comparación, de comparación directa se le llama esto, o comparación simple, ¿ya? Encontré entonces una G cuya integral yo sé que es finita, una G cuya integral converge, ¿ya? Y es más grande que la integral de la f, porque las integrales conservan la desigualdad si es que son positivas, ¿ya? Esta que está acá converge y hace que entonces la integral de mi f sea convergente, ¿ya? Gracias a esta desigualdad que obtuvimos aquí. Por lo tanto, la integral que yo quería revisar si era convergente o no, que era esta, es convergente, ¿ya? No me hubiera servido de nada, por ejemplo, si me hubiera dado que la g era menor que la f y yo hubiera calculado que la g es convergente. Ahí no me dice nada con respecto a la f, porque la integral de la g podría haberme dado, no sé, 3, y la de la f me puede dar infinito y conserva la desigualdad, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo en el orden correcto, ¿ya? Si la g está por encima, y por encima yo puedo comprobar que es convergente, entonces obliga a la integral más chica, a la integral de la f, a que sea convergente también. No puede ser infinita, ¿ya? Porque no cumpliría la desigualdad. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar con este ejemplo? ¿No? Todo radica en encontrar una buena g, y eso no siempre es fácil, ¿ya? Se puede complicar bastante, hay que ser súper astuto si es que uno quiere ocupar este criterio, y en general, por una inclinación personal, yo soy más fan del siguiente criterio, ¿ya? Que le voy a mostrar a continuación. Me equivoqué. Aquí. Siguiente criterio se llama el criterio de comparación asintótica. Como dice, en los dos casos dice comparación, yo en general a este criterio le digo cociente, porque hay que hacer un cociente, ¿ya? Este nombre técnico que es comparación asintótica, pero lo que hace es calcular un cociente. Si vuelvo a tener la misma situación de antes, tengo una función f, una función g, ambas no negativas, ¿ya? También continuas, y vamos a calcular el cociente entre ellas y le vamos a tomar el límite cuando x tiende a infinito, ¿ya? ¿Qué es lo que está buscando hacer eso? Quiere hacer la comparación entre la función f y la función g cuando el x esté muy a la derecha en el gráfico. Quiere ver el comportamiento entre esas dos funciones. Entonces tiene tres opciones. Tiene tres opciones como resultado de ese límite. Si ese resultado me da un número mayor que 0, eso quiere decir que la función f y la función g se comportan igual, parecido, ¿ya? En cuanto a su crecimiento, para los x cerca de infinito. O sea, nunca está cerca de infinito, pero para los x muy a la derecha, ¿ya? Muy a la derecha de un gráfico, la f y la g se comportan igual, ¿ya? Si es que ese límite me da un número mayor que 0. Entonces, como se comportan igual, la integral de la f converge, sí, solo sí, la integral de la g converge. Y lo contrario, pues como ese es un sí, solo sí, si la integral de la f diverge, entonces la de la g también diverge. ¿Ok? Entonces, a mi parecer, es más potente porque no da como, no necesito como un orden correcto de la desigualdad. ¿Ya? Si estoy en este primer caso, entonces la f y la g se comportan igual. Y lo que le pasa a la g, le pasa a la f. ¿Ya? Tiene esa ventaja. Y están los otros dos casos, que son los más extremos,
¿Qué pasa si yo hago el cálculo de este límite y me da 0? Si me da 0 el límite entre un cociente, significa que la función que estaba abajo crece más rápido que la función que estaba arriba. Entonces, hacia infinito, muy a la derecha del gráfico, la función g es más grande que la f. Entonces puedo devolverme al criterio anterior, ¿sí? Si la g es más grande que la f, entonces si la g converge, entonces la f converge. Es como devolverme al criterio anterior de comparación directa. Y si ese límite me hubiera dado infinito, infinito positivo, porque todo es positivo en este criterio, eso quiere decir que la función que está en el numerador, la f, hacia la derecha del gráfico, crece más rápido que la g. Entonces es más grande que la g, cuando tengo x que son muy grandes. Y si el f es más grande, entonces tengo el criterio al revés. Si la g diverge, entonces obliga a la f a ser divergente. Básicamente es el primer criterio, es el caso 2. ¿Ya? Entonces, en resumen, este criterio del cociente tiene el caso ideal, que es cuando usted calcula el cociente, el límite del cociente y le da un número mayor que 0, ahí la f y la g se comportan igual. Pero en los casos extremos, me puede orientar sobre cuál de las dos funciones es más grande. Y si una de las dos es más grande, me devuelvo al criterio de comparación directa. ¿Ok? Veamos un ejemplo para que esto tenga un poco más de sentido y se entienda por dónde va la elección de la G. ¿Ya? De nuevo hice lo mismo acá. Entonces, ¿por qué no avanza? Ahí sí. Ya vamos a estudiar la convergencia de esta de integral que está acá. Ya ese integral es de primera especie, ¿cierto? Tiene un intervalo infinito. Tiene un intervalo infinito y tiene una función que no se indefine. ¿Ya? De hecho, abajo en el denominador tiene un x cuadrado más 1. Por ende, no se indefine nunca. ¿Ya? La función está ok. Y claramente, si yo quiero revisar si converge o no, calcular esa integral es muy complicado. Es una función bastante horrible dentro de la lista de integrales que uno puede hacer. Podría ser que salga, que eventualmente la pueda calcular, pero se ve súper difícil. Tiene una raíz con un x al cubo adentro. ¿Ya? No hay sustitución como inmediata para hacer ahí. Entonces, en vez de calcularla, voy a aplicar el criterio del cociente, de comparación asintótica. Voy a llamar f a la función que está dentro. Raíz cuadrada de x cubo más 1, ¿ya? Y abajo tengo un x cuadrado más 1. ¿Ya? Esa es mi función, que es mayor o igual que 0. Arriba es una raíz, abajo es positiva, así que es mayor o igual que 0. ¿Ya? Y ahora la lógica va a ser encontrar una g. Yo tengo que elegir, yo elijo g, ¿ya? Y para elegir la g uno tiene que encontrar dos características importantes. Tiene que ser una g que al calcular el límite del cociente entre ambas, cuando x tiende a infinito, ese ojalá me dé un número mayor que 0. ¿Okay? Eso es el primer requisito para la g, que cuando haga esto me dé un número. Y el otro requisito es que sea una función donde yo fácilmente me dé cuenta si es que, si es que es convergente o no. ¿Ya? Porque si me da un número mayor que 0 y es convergente, entonces la f también va a ser convergente. Y si es divergente, entonces la f también va a ser divergente. Como que me va a decir rápidamente si es que la f es convergente o no. ¿Ya? Entonces acá yo voy a mostrarles la g primero y después les voy a explicar por qué elegí esa g. Yo voy a elegir la g como 1 partido en raíz de x. 1 partido en raíz de x. Esa g es súper fácil darse cuenta si es que la integral de 1 hasta infinito de esa g es convergente o no, porque es una p integral. ¿Ya? Es de la forma 1 partido en x elevado a algo. En este caso está elevado a un medio.
¿ya? Así que es una, cuando le meta integral es una p integral. Y además cuando haga el límite, me va a quedar el límite, cuando x tiende a infinito, de la f, que es la misma fracción, dividida esta fracción de acá. Entonces cuando yo divido esa fracción, se da vuelta y me queda arriba raíz de x y abajo 1. ¿Ya? Y ahora hago la multiplicación entre las dos expresiones. Me queda el límite cuando x tiende a más infinito de. Puedo juntar todo esto en una raíz y me queda raíz de x a la cuarta más x, ¿sí? Y abajo tengo el x cuadrado más 1. Ujú. Entonces recordar que, por ejemplo, cuando veíamos límite, y veíamos límites infinitos, cuando el x iba infinito, había un tipo de ejercicios de esa parte de la materia, donde arriba yo tenía un polinomio y abajo yo tenía otro polinomio, ¿ya? Y si los polinomios eran del mismo grado, el resultado eran los coeficientes principales, o sea, a sub n partido en b sub n. Ya el coeficiente principal de arriba partido en el coeficiente principal de abajo. ¿Ya? Eso nos pasaba cuando tenían el mismo grado, arriba y abajo. Acá pasa algo parecido, pasa una situación similar, porque arriba tengo un polinomio de grado 4, ¿sí? Y tiene una raíz encima. Entonces, se comporta parecido en el infinito cuando el x sea muy grande, como que esta x que está acá es despreciable, porque este va a crecer mucho, y si le aplico raíz me va a quedar x elevado a 4 medios, y eso es x cuadrado. ¿Ok? Y abajo también tengo un x cuadrado. Entonces, básicamente, en el infinito, para x muy grandes, este tipo tiene, entre comillas, grado 2, y el de abajo también tiene grado 2. Entonces me va a dar un número. ¿Ok? Si no se convencen de eso, porque eso es como medio al lote pensarlo así, lo que uno podría hacer es dividir por x cuadrado arriba y abajo, ¿ya? Para convencerme de lo que estoy comentando. ¿Ya? Si divido arriba, bueno, abajo está más fácil dividir. Esto es el límite cuando x tiende a más infinito de abajo tengo 1 más 1 partido en x cuadrado, si es que divido todo por x cuadrado. Pero arriba, para que ese x cuadrado pueda dividir a alguien dentro de la raíz, tiene que entrar a la raíz como x a la cuarta. ¿Sí? Esto es lo mismo que haber escrito x a la cuarta más x partido en x a la cuarta y ese tipo también en raíz. ¿Sí? Raíz de x a la cuarta es el x cuadrado. ¿Ok? Entonces entra así y sigo manipulando los términos. Me queda arriba raíz cuarta, perdón, dentro de la raíz, eso quiero decir, me va a quedar x a la cuarta dividido x a la cuarta, 1, y después x dividido x a la cuarta, 1 partido en x cubo. Y todo esto partido en 1 más 1 partido en x cuadrado. Entonces, ahora calculo el límite de los 4 términos que me quedaron adentro, ¿sí? Porque la función raíz cuadrada es positiva, así que puedo meter el límite adentro. Y este término y ese término se van a cero. Y los que son constantes se quedan constantes. Así que el resultado de ese límite es 1. 1 partido en 1. ¿Ya? Y como 1 es mayor que 0 y menor que infinito, entonces la f y la g se comportan igual cuando x tiende a infinito. Eso es lo que la gracia de haber hecho este cociente que nos dé un número, es el comportamiento de los dos cuando el x se va muy a la derecha. Y aquí me dice que se comportan igual. Entonces, por el criterio del cociente, por el criterio, por el criterio del cociente o de comparación asintótica, como quieran nombrarlo, las integrales entonces se comportan igual. La integral, ¿de dónde hasta dónde era?
de 1 hasta infinito. Un momento. 2 segundos. Ahí sí. La integral entonces de 1 hasta infinito de la f, ¿ya? Le va a pasar lo mismo que la integral de 1 hasta infinito de la g. Pero elegí la g como una p integral, una p función, ¿ya? Pero la integral de la g, ¿ya? Es una p integral. De x es p integral de primera especie con p igual a un medio. Y un medio es menor que 1. Entonces, lo que uno tiene es que la integral g de g diverge. Entonces, la integral de la g diverge, y entonces la integral de la f también, porque se comportan igual. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Entonces, la dificultad radica en encontrar una buena g. Una buena g en donde al hacer este cociente yo pueda calcular ese límite, ¿sí? Y además que me diga si es que las dos funciones, lo ideal es que se comporten igual, que ese límite me dé un número mayor que 0 y que entonces lo que le pase a la g le pasa a la f, ¿ya? Y si la g es fácil de darse cuenta si converge o no, entonces la f, voy a tener la respuesta para la f. Ujú. Esa es la lógica de estos ejercicios. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces, ahí están los dos criterios y esta es la lógica de cada uno de ellos. Como que en ambos casos tengo que elegir una G apropiada. La buena noticia es que ahora que tengo que ver lo mismo, pero para integrales de segunda especie, es que es exactamente igual. ¿Ya? Esto es lo mismo que les he comentado, ahí están los ejemplos, bla, bla, acá. Si me meto ahora con integrales de segunda especie, ¿cuáles eran las de segunda especie? Donde la función se indefine en algún valor que está dentro del intervalo o está al borde del intervalo, da lo mismo. ¿Ya? Eh, el criterio de comparación directa funciona exactamente igual. ¿Ya? Por ejemplo, acá está suponiendo que en el B tengo un valor malo. ¿Ya? Son funciones que se indefinen en B. Entonces, el criterio de comparación directa es exactamente igual. Una g que es mayor o igual que la f. Si la integral de la g converge, entonces la de la f converge. Si la integral de la f diverge, entonces aquí hay un error. Está mal tipiado. Acá a la derecha debería haber una g. ¿Sí? Si la integral de la f diverge, entonces la integral de la g diverge. Ujú. Entonces funciona exactamente igual que el criterio anterior. Le dio lo mismo si es que era un integral de segunda especie. ¿Ya? Eso para la de comparación directa. Y para la comparación asintótica, el criterio del cociente, también funciona exactamente igual, solo que el límite original que yo tengo que calcular ya no es cuando x tiende a infinito. No me interesa saber ese caso. Me interesa saber cuando x tiende al valor malo. ¿Ya? Este cociente que está acá, cuando le tomo límite, lo hago tender al valor malo. Ahí me interesa saber cómo se comportan cómo se comporta el cociente entre las funciones. Y todo lo demás funciona igual. ¿Ya? Los tres casos, cuando resulta un valor mayor que 0, cuando resulta 0, o bien cuando resulta cuando resulta infinito. ¿Ya? Y también en los dos criterios yo tengo que pedir que la f y la g sean funciones no negativas, ¿ya? Pueden ser 0 o positivas. ¿Ok? Entonces, eh, funciona todo casi exactamente igual, ¿ya? La única distinción es cuando tomo el límite en el criterio del cociente. Así que veamos ejemplos de inmediato. ¿Ya? Ahí es una buena noticia, no hay que memorizar tanto teorema, son los dos mismos de las de primera especie.
¿Ya? Por ejemplo, acá. Tengo que estudiar la convergencia de la integral de 0 hasta 1 de eh, la función 1 partido en raíz de seno. Esa es la función. Ya, aquí el intervalo es finito, es agotado, es un intervalo agotado, así que no es de primera especie. Pero claramente si uno elige eh, seno de 0, eso me da 0. Así que la función, voy a escribir acá, la función 1 partido en raíz de seno de x, esa se indefine en x igual 0. ¿Ya? Y en ningún otro valor dentro del intervalo. No hay ningún otro. Si hubiese otro, yo tendría que separar la integral y ver los dos casos por separado. Pero no hay ningún otro. El siguiente valor donde el seno se indefine es en pi. ¿Sí? Seno de pi nos da 0. Pero pi es el 3,14 usual del pi que no está dentro del intervalo. Así que el único dentro del intervalo es el caso x igual 0. ¿Ya? Así que es de segunda especie. Esa integral es de segunda especie. ¿Ya? Y ahora tengo que revisar si es que, si es que converge o no. ¿Ya? Entonces, yo en general les decía que yo soy más fanático del segundo criterio. Ese es como el mejor criterio por excelencia. ¿Ya? Y cuando falla ese criterio, uno puede devolverse al anterior. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, también, como es uno partido en raíz, eso siempre me da positivo. ¿Ya? Es mayor o igual que 0. De hecho, es menor estricto que 0. No vamos a correr más acá. ¿Ya? Y voy a usar el criterio entonces del cociente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a elijo una G. La búsqueda de esa G radica en que sea fácil de determinar si es que es convergente o no su integral. Y además que al hacer cociente con el f, que me dé un valor eh, mayor que 0. Eso es lo que uno busca como situación ideal. Ya, pues en este caso vamos a hacer la G la misma de antes. Vamos a elegir 1 partido en raíz de x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando, primero, esa es mayor que 0, porque tiene una raíz cuadrada abajo, en ese intervalo está bien definida y además es mayor o igual que 0. Y cuando hago el límite del cociente, ahora el x tiene que tender a 0, que es el valor malo. Tiene que tender a 0. De la f partido por la g, bueno, cuando hago eso, es el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido en la raíz de seno de x, dividido en 1 partido en raíz de x. O sea, eso se da vuelta y me queda así. Y ese límite, si junto las raíces y lo dejo todo en una sola fracción, nos debería resultar un límite bastante conocido. Es la raíz de x partido en seno de x. ¿Sí? Y ese tipo es el recíproco de haber hecho seno de x partido en x, que es uno de los límites fundamentales que aprendimos el curso pasado. Entonces, cuando x tiende a 0, ese límite da 1. Y si está en una raíz, bueno, da raíz de 1. ¿Ya? Raíz es una función continua, así que puedo calcularlo de adentro. ¿Ya? Ese es raíz de 1, que es 1, y me dio un número que es mayor que 0. ¿Ya? Y no es infinito. ¿Ok? Eso quiere decir que el f y la f y la g se comportan igual, crecen igual. Eso es en el fondo lo que está sucediendo. Se comportan igual cuando el x, lo puse en símbolo y en palabras, perdón. El f se comporta como la g cuando el x tiende a 0. Ya, eso es lo que me importa definir. Y si se comportan igual, ahora voy a revisar la convergencia de la integral de la g. Pero la integral de 0 hasta 1 de la g, esa es una p integral. Todo esto de x
es P integral. ¿Ya? P integral de segunda especie. En este caso estamos haciendo puras integrales de segunda especie. De segunda especie. ¿Y cuáles eran cómo era el criterio ahí? En este caso el P vuelve a ser un medio, igual que el ejemplo anterior, pero en este caso, cuando es menor que 1, la integral converge. Ya es al revés del caso de primera especie. Ya en el ejemplo anterior era un medio, pero era divergente. ¿Ya? Aquí está súper bien, cuando es menor que 1 es convergente. Entonces la integral de la g del 1 partido en raíz de x converge. ¿Ya? Y si eso le pasa a la g, entonces a la f le pasa lo mismo. Entonces la integral de 0 hasta 1 de la f, que era 1 partido en raíz de seno de x, también es convergente, ¿ya? Por el criterio del cociente. ¿Ya? Y ahí termina. ¿Ok? Entonces, de nuevo, encontré una g ideal. Una g que al calcular el límite me da un número mayor que 0 y fácil para determinar si es que converge o no. Esa es la lógica de, de todo estos ejercicios. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a este ejemplo? No. Vamos con uno más. Acá. Vamos a estudiar la convergencia ahora de esta integral. De pi medios hasta pi, de x partido en seno de x. Esa integral que está ahí, hay que fijarse en dos cosas. Primero, tiene un intervalo acotado, no es infinito, así que no es de primera especie. Después, tengo una función donde sí está el riesgo de que esa función se indefina. En ese intervalo, ¿dónde se indefine en pi. Por eso que ese pi está marcado solamente por la izquierda, ¿ya? Porque es a donde tiende el valor hacia pi, no puedo evaluarlo en pi. Entonces esa va a ser mi f. F de x va a ser la función x partido en seno de x, ¿ya? Que dentro de ese intervalo, ahí estoy en el... momento. Claro, ahí estoy en el segundo cuadrante. Ya, en el segundo cuadrante seno es positivo y la x si se mueve ahí es positiva también. Así que esa fracción me da mayor o igual que 0. El problema está en que no existe, está indefinida en el pi. F se indefine en x igual a pi. Entonces, ante eso, yo puedo comprobar que esta es de segunda especie. ¿Ya? Y ahí es de segunda especie, entonces ya tengo la f. Ahora necesito encontrar una g que al hacer el cociente haga todo lo que uno quiere. ¿Ya? Y aquí está más complicado. Y les voy a contar como la pista de por qué esto funciona. Como que las p integrales, las que son p, 1 partido en x a la p, parten en 0 y terminan en algún valor, generalmente en 1. ¿Ya? Podría ponerlo eso en, no sé, en cualquier valor, b. ¿Ya? Pero parten desde 0, las que son p integrales. Y aquí el valor malo se está obteniendo en pi, no en 0. ¿Ok? Entonces, en vez de considerar una g como de la forma 1 partido en x, por ejemplo, yo voy a hacer una que va a ser la pi menos x. Va a ser esa expresión que está ahí. ¿Ya? Porque cuando la junte con esta, voy a simular como el efecto de un límite especial, cuando teníamos seno de x partido en x cuadrado, y lo hacíamos tender esto a 0, eso nos daba un medio. ¿Ya? Ahora no sé si me dé un medio, pero me va a dar un valor constante. Necesito que en el lado contrario a seno haya una expresión cuadrática. Por ahí va la cosa. Ese es como por qué voy a elegir esa función. Porque acá pongo una función de grado 1
porque al dividirla con la otra que está aquí, me va a quedar arriba algo de grado 2. Entonces va a simular esta situación. ¿Ya? Un poco, cuando uno hace hartos ejercicios de esto, se va dando cuenta como ciertos patrones, ciertos límites que aparecen a cada rato. ¿Ya? Pero para eso hay que meterle lápiz y ver muchos ejemplos primero. Ya, entonces esa va a ser mi G. Yo voy a elijo la G de X como 1 partido en pi menos X. ¿Ya? Si estoy en ese intervalo desde pi medio hasta pi, esa expresión es efectivamente mayor o igual que 0. ¿Ya? Y, y hago el cociente. Voy a hacer el límite cuando X tiende al valor malo, que en este caso es pi, ¿ya? De eh, la f, que es x partido en seno de x, dividido esa fracción. Entonces la fracción se da vuelta y me queda pi menos x partido en 1. Si junto todo eso, me queda el límite cuando x tiende a pi de pi por x menos x cuadrado partido en seno de x. Y a pesar que arriba no dice exactamente x cuadrado, es una expresión cuadrática. Entonces, cuando se va a comportar como este límite semifundamental que yo les mostraba, ese seno de x partido en x cuadrado, cuando x tiende a 0, ese tipo nos daba un medio. Era un ejercicio típico del curso pasado. Entonces, eso es lo que estoy replicando ahora. El punto es que ahora tenemos más herramientas para calcularlo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted reemplaza pi abajo, le da 0. Y si reemplaza pi arriba, también le da 0. ¿Sí? Le queda pi por pi menos pi cuadrado, 0. Y si uno tiene esa expresión, viene al rescate L'Hopital. Viene al rescate L'Hopital. Ahora no hay que complicarse tanto al calcular límites, porque si me queda algo de esta forma, tengo la herramienta de L'Hopital para poder sacarlo. Entonces, aplicando L'Hopital, eso quiere decir derivando arriba y abajo, nos va a quedar pi menos 2x arriba, que abajo la derivada de seno es coseno. Y ahora calculo ese límite y lo vuelvo a reemplazar. Cuando x vale pi, lo reemplazo, arriba nos da menos pi, y abajo coseno de pi es menos 1. Así que en total, ese límite nos dio pi. ¿Ya? Y pi es un número mayor que 0, menor que infinito. ¿Sí? Así que es fantástico. Eso quiere decir que mi función f con la g que yo inventé se comportan igual cuando x tiende al valor malo, hacia pi. ¿Ya? Entonces lo que le pase a la g le va a pasar a la f. ¿Ok? Entonces, pero voy a analizar ahora la g. La integral desde pi medios hasta pi de la g es la integral desde pi medios hasta pi de la 1 partido en pi menos x. ¿Ya? Pero yo voy a llamar a esa integral, porque esa integral no es una p integral, ¿ya? No queda automáticamente una p integral como en el ejercicio anterior. Entonces lo que uno hace es hacer un cambio de variable. Yo voy a hacer que la u sea pi menos x, entonces de u es menos de x. Cuando el x vale pi medios, entonces el u vale pi medios también. Lo podemos reemplazar acá en esa expresión. Y cuando el x vale pi, entonces el u vale 0. Así que esa misma integral yo la reescribo y nos va a quedar así. La integral de pi medios hasta 0, con un menos afuera, gracias a ese menos que está ahí, de 1 partido en u de u. Y si ocupo ese menos para dar vuelta a los límites de integración, me queda la integral de 0 a pi medios de 1 partido en u de u. Y esa es una p integral. P integral, una p integral de segunda especie, esta se anula, perdón, se echa a perder en el 0, ¿sí? De segunda especie, con el p igual a 1, porque me quedó el u elevado a 1 abajo.
¿ya? Y cuando el P es 1, en cualquiera de los casos, primera o segunda especie, yo tengo que la integral diverge. Entonces, diverge. Y si la integral de la G diverge, como la F y la G se comportan igual, entonces la integral de la F también. Por lo tanto, la integral desde pi medios hasta pi de mi F, que era X partido en seno de X, esa también diverge. Y se acabó. ¿Ok? Entonces acá este es mucho más rebuscado que a uno se le ocurra el G. ¿Ya? La inspiración de eso es poder lograr esta forma que está ahí, ¿ya? Un seno partido en una expresión cuadrática, ¿ya? De las formas, cuando calculo el límite, que me dé un cero partido en cero, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Yo sé que una expresión de ese tipo va a llegar finalmente ese límite a un número mayor que cero, ¿ya? Esa era la idea de por qué elegí esa G. Y ya después es arreglarla un poquito para que me quede como una P integral. Y yo pueda decidir si es que converge o no. También lo hubiera podido calcular. Esa integral que está ahí es súper calculable y hubiera llegado a que me da infinito cuando la calculo. Ujú. Esa es la situación. ¿Hay alguna duda con este ejemplo? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, vamos con lo último de hoy. Ya, los 4 teoremas finalmente son estos 2 para cada especie. eh, Piden el requisito de que las funciones sean no negativas. Entonces, ¿qué va a pasar con una función que de repente es negativa en algún tramo del intervalo? ¿Ya? No puedo ocupar estos teoremas. Entonces necesitamos otro enfoque, eh, otra idea detrás. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Esto ya lo vimos, bla, bla, bla. Ahí están los ejemplos, etc. Entonces, ¿qué pasa para los casos en que ya el recorrido de mi función ya no son los positivos y estoy integrando sobre un intervalo donde la función me dé algunas veces negativo? Entonces, vamos a tener la siguiente definición. Yo tengo una función que tiene recorrido en R, ya no en los positivos, puede que me dé negativo. Vamos a decir que esa integral, perdón, que la integral impropia de A hasta infinito es absolutamente convergente si es que la integral del valor absoluto es convergente. O sea, como que le impongo a la f que sea positiva, la obligo, poniéndole valor absoluto, ya esa, ya esa integral reviso si es que es convergente o no. Si es convergente, entonces la original se le dice absolutamente convergente. ¿Ya? Es otro tipo de convergencia, ya no es la convergencia usual. ¿Ya? Ahí yo estoy diciendo que la integral es absolutamente convergente. Con su valor absoluto, ahí es convergente. Y tenemos un teorema de que cuando pasa eso, en realidad todo anda muy bien. Porque el teorema dice, si su integral es absolutamente convergente, entonces la integral original también es convergente. Ya que hay que pensar que la función valor absoluto, eh, lo único que, lo único que provoca es que cambia regiones hacia los positivos. Lo que estaba negativo lo pasa hacia los positivos. Entonces, si usted calcula una integral de A hasta infinito con pedacitos que estaban en los negativos y esos convergen, perdón, lo que quiero decir es que eh, si los considero con valor absoluto y esos convergen, entonces la original también debería haber sido convergente, ¿ya? Porque son suma con valores negativos, me da algo más chico aún, ¿sí? En realidad es utilizar el criterio de comparación, es más simple incluso, ¿ya? La integral original siempre es más chica que la integral del valor absoluto. Entonces, por eso, que si la del valor absoluto es convergente, obliga a la otra a ser convergente. ¿Ya ves? Finalmente, el criterio de comparación.
Ujú. Eso. Y además podemos extender lo mismo exactamente igual si es que fuese de segunda especie o si fuese de tercera especie. También aplica lo mismo. ¿Ya? La convergencia absoluta también implica la convergencia de la integral a secas. Ujú. Y todos los criterios de comparación que vimos antes se pueden utilizar para la convergencia absoluta. ¿Ya? Entonces, veamos un ejemplo y lo dejamos hasta acá. Eh, Aquí. Aquí voy a estudiar la convergencia de la integral impropia coseno de x partido en x cuadrado. ¿Ya? Si yo ahora defino, bueno, esa integral primero es de primera especie, tiene un intervalo infinito, así que es de primera especie. Y la función no se indefine en cero, pero no está el cero dentro del intervalo. Así que es solamente de primera especie. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el x cuadrado siempre es positivo, pero el coseno no. El coseno tiene entre 1 e infinito, tiene hartos valores donde el coseno es negativo, tiene ese gráfico. ¿Ya? Entonces el coseno sí es negativo, eventualmente. Entonces voy a considerar la f, perdón, entonces voy a considerar esa función que está ahí, no es, eh, ¿cómo decirlo bien? Es que es muy raro decirlo así, pero no es no negativa. Puede ser negativa. ¿Ya? Así que todos los criterios anteriores no funcionan para la función tal como está. Entonces ahora voy a como saltarme el ejercicio y voy a empezar a ver convergencia absoluta. Ya no me voy a preguntar por la convergencia normal, sino que me voy a preguntar por la convergencia absoluta. Entonces ya no me interesa la integral original, me interesa de 1 hasta infinito de la valor absoluto de coseno partido en x cuadrado. Ahora es esa integral. ¿Ya? En el fondo estoy saltándome un paso, pero es haber colocado toda la función con valor absoluto, ¿sí? Pero como abajo ya es positivo, me quedo con el valor absoluto arriba, ¿no? Es la coseno la que tiene el problema. Ya no me voy a preguntar por la integral de esta función. Ahora mi f es la función valor absoluto de coseno partido en x cuadrado. Esa es mi función, no la original, porque la original no era siempre positiva. ¿Ya? Y así es la f, ahora voy a encontrar una g que haga alguna gracia. ¿Ya? Entonces, esta sí es mayor o igual que 0, y ahora voy a buscar una g. Y voy a elegir la g como 1 partido en x cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted tiene valor absoluto de coseno, el valor absoluto de coseno siempre es menor o igual que 1. Siempre, porque uno tiene esta desigualdad. Uno tiene el coseno en general, se mueve entre -1 y 1. Eso es lo mismo que decir que el valor absoluto es menor o igual que 1. Y si ahora todo eso lo divido por x cuadrado, que es positivo, entonces el coseno de x dividido en x cuadrado queda menor o igual que 1 partido en x cuadrado. Entonces ahí encontré una g que es más grande que mi función f. ¿Ya? Por eso elegí el 1 partido en x cuadrado. Así que sus integrales satisfacen la misma desigualdad. La integral de 1 hasta infinito de la f es menor o igual a la integral de 1 a infinito de la g. ¿Ya? Pero la g es p integral. Esta que está aquí es p integral de primera especie, y con el p igual a 2. ¿Ya? Y en primera especie, cuando el p es mayor que 1, entonces converge.
entonces la integral converge. Así que tengo que la integral más grande es convergente, y eso obliga, por criterio de comparación directa, comparación simple, directa, a que la integral de la f sea convergente. Ahí estoy utilizando simplemente comparación. ¿Ya? Así que la integral de la f converge absolutamente. Entonces la integral de coseno de x partido en x cuadrado de x converge, pero absolutamente. Su valor absoluto es el que converge en la integral. Al revés. La integral de su valor absoluto es la que converge. Y el teorema dice que si la del valor absoluto converge, la usual también. Entonces la integral de coseno de x partido en x cuadrado también converge. ¿Ya? No me sirve al revés. Ojo acá. Si el resultado me hubiera dado, yo hubiera encontrado, hubiera hecho el criterio de comparación, y yo hubiera llegado a que la integral de la función con valor absoluto hubiese sido divergente, entonces eso no concluye nada, ¿ya? Porque la desigualdad es así. La desigualdad es así. El valor absoluto, la integral del valor absoluto es más grande que el valor absoluto de la integral. ¿Sí? Esa es una de las propiedades de las integrales que hemos visto. Entonces, si este tipo es divergente, no me dice nada con respecto a la más chica. La más chica podría ser convergente o divergente y cumplir la desigualdad igual. Entonces, el caso que sirve es cuando la de valor absoluto sea convergente, esa va a implicar que la integral original es convergente. ¿Ok? Esa es en ese orden va bien el teorema. Y en este caso nos funcionó. Eso fue exactamente lo que pasó. ¿Ya? Ya, ahí estamos. Ahí tenemos ya estudiados todos los criterios que necesitábamos para esta clase, y de eso se trata integrales impropias. ¿Ya? Lo que vimos en la clase pasada, que era calcular integrales impropias, y estos criterios que vimos hoy día. ¿Ya? En la sesión de mañana lo vamos a practicar. Esto es súper mecánico. A cada rato se cumple lo mismo, se cumple lo mismo, se aplica lo mismo, y uno tiene que volverse hábil en encontrar las G indicadas. Y eso es difícil, en general. Yo aquí les mostré en cada caso, sacaba del sombrero una G que cumplía todo lo correcto, pero en general, para que uno se le ocurra, hay que ver harto ejercicio y meter mano y calcular hartas de estas integrales. Hacer mucho ejercicio. ¿Ya? Listo, muchachos. Eso sería por hoy día. Que tengan un excelente resto del día y nos estamos viendo mañana a las 9:35. Que estén súper bien. Ya, profe.